Muy bien, tengan ustedes muy buen día. Hoy es sábado 5 de diciembre de este 2020 y comenzamos nuestra sesión de hoy. Estamos ya ahorita trabajando con la cámara Action con un filtro de densidad neutra, es nada más para afinar las imágenes. Y pues ya nada más acaban de confirmar, parecería que la mejor forma de grabar con la cámara sí funciona el 4K, pero no con la sugerencia que escuché que decían por ahí algunos expertos fotográficos de ponerla a 60 frames de la frecuencia de los cuadros, equivalente de los cuadros por minuto, porque en este caso por lo menos esa cámara sí se sobrecalienta. Y lo que he optado es por dejarla grabando a solo 30 frames por segundo. Un poquito más adelante voy a ver si sería más conveniente en el 24 por segundo para pues, obtener los mejores resultados. Entonces ya aquí los otros experimentos que tengo que hacer es al momento de hacer la conversión del tamaño en el proceso ya de la postproducción, porque sí, efectivamente queda muy pesado si lo dejamos grabado a todo lo que da, y pues la máquina se tarda un rato en poder hacer el procesado, y a final de cuentas ha mejorado mucho la forma en la que se ha hecho la velocidad del procesado del dichoso rendereado. El hecho de tener ya una conexión más rápida ha ayudado bastante a subir con mayor eficiencia, en este caso al YouTube, estas reflexiones. Pero ahorita, por lo que ubico, la nueva generación de computadoras pues va a ayudar bastante más en este sentido, pero voy a esperar a que salga la máquina más potente para poder hacer en este caso el cambio. Desgraciadamente pues sí, ahorita la situación económica está bastante ruda, y sobre todo en relación con los pagos que se les está haciendo a los proveedores, o más bien los no pagos que el gobierno está dejando de otorgar a los proveedores, y ahorita sí nos estamos apretando bastante. La situación es un poco preocupante porque buscan la manera de no pagar, de no cumplir, de poner un requisito extra, de decir que falta una firma, que tal firma no parece auténtica porque es electrónica. O sea, es increíble cómo este gobierno, con el pretexto de la dichosa austeridad, está rehusándose a pagar lo que por derecho a los proveedores que sí cumplimos, pues pagar lo que es su obligación. Pero bueno, ahorita en estos días nos tenemos que ir con un poquito de cuidado en el manejo de la economía, para ver si ya por fin esto logra destrabarse. Otro punto importante al que habría que hacer referencia es que es en esta semana que viene ya formalmente, se tiene ya que dar el reconocimiento oficial de los resultados electorales en los Estados Unidos, y esto pues implica solo una cosa: se tiene que hacer el nombramiento ya oficial de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, y ya nada más esperar a que pase el tiempo para que venga la toma de posesión el 20 de enero. Y aquí lo que me gustaría apreciar es ver
qué hace el gobierno mexicano para justificar el por qué siguen insistiendo en no dar el reconocimiento formal y oficial, cuando en otras ocasiones, cuando se han elegido otros gobernantes de otros países, el reconocimiento se da de manera inmediata cuando se dan los resultados abiertamente, aunque no se haya hecho el reconocimiento oficial. Y esto evidentemente es parte de la abyección que se tiene hacia el gobierno de Donald Trump, que pues él mismo se ha dado cuenta que ya no hay manera legal de poder revertir el resultado. A mí curiosamente me están llegando una serie de mails que dice que es parte de una suscripción. Yo no entiendo suscripción a qué, en donde me están solicitando los republicanos, nos están solicitando que hagamos donaciones porque se están robando las elecciones los demócratas, ¿no? Aquí lo que yo quisiera saber es, y yo cómo sé que ese dinero no me lo van a estar robando estos, ¿no? Y diciendo que van a arrasar en Georgia, o sea, una serie de taradeces y de sandeces que no vienen ya cronológicamente al caso, pero lo que a mí me llama la atención es, ¿a mí por qué? Pero literalmente, ¿a mí por qué? Viviendo además en México, ¿no? Entonces son de estas cosas que, pues, no sé, a lo mejor desde la perspectiva de una abogada y bastante ruda, como es el caso de Kamala Harris, yo creo que a lo mejor sí habría por ahí tela de dónde cortar para hacer una investigación y no solo detener las pretensiones que tienen estos, sino revertírselas y demostrar que los que están tratando de hacer el fraude más bien son ellos. Otro punto que quisiera compartir, ahorita sí me costó un poquito más de trabajo decidir si salía a hacer con la cámara, porque la caminata la tengo que hacer a fuerza, hacer la reflexión grabada, porque no veía directamente como un tema, pero pues me cayó el 20 de que más bien el tema ahorita importante es personal. Y en ese tema personal es el hecho de que estoy terminando este semestre de otoño del 2020. Ahorita ya cerré con uno de los grupos, con los chavitos del primer semestre de la carrera de comunicación. Fue una experiencia maravillosa, realmente extraordinaria, y en el que estos chavitos me demostraron a lo largo, no nada más de una, dos o tres clases, sino a lo largo de, en nuestro caso, 34 sesiones. Para mí, que todavía, ahora sí que el mundo todavía tiene algo de esperanza, ¿no? Alguien me lo preguntaba en los comentarios que estuve poniendo en la red social, en el Facebook, esta generación de chavitos, los que ahorita identificaríamos propiamente como los centennials, en muchas ocasiones, punto número uno, son confundidos con los millennials. Y punto número dos, yo mismo en algún momento llegué a pensarlo. Chavitos a los que solo les interesa lo propio, chavitos que están supuestamente muy clavados en la naturaleza o muy clavados en el apoyo a los demás, pero que en la práctica te das cuenta que mientras ellos tengan asegurado el uso de su auto, que tengan asegurado el celular, que tengan asegurado el tener la conexión de internet y obviamente comida y el sustento y vestido, con eso ya la tienen más que asegurada. Cosas que por supuesto por edad la gran mayoría de ellos no consigue por sus propios medios, pero nos damos cuenta que varios de estos no precisamente pertenecen a esta generación. Y ahorita por lo menos con este grupo sí capto, siendo chavitos de primer semestre, es la primera vez que les toca llegar a la universidad. Pues de entrada el ánimo con el que habitualmente suelen llegar, ese sí lo identifico prácticamente desde el principio cuando me han tocado estos grupos de primer semestre. Pero lo más interesante es ver que son muy reflexivos. Algunos de ellos son un tanto debatientes, pero yo detecto que el debate, varios de ellos los terminan apoyando en una serie de experiencias académicas, es decir, lo que les enseñaron desde la preparatoria o a veces desde la secundaria, en donde tienen conocimiento de causa de algunas cosas que inclusive nosotros como profesores no tenemos, por lo menos yo no, o yo como hombre. En este caso, varias de las jóvenes ya me están tocando también, varias más,
que se definen no como como binaria, que tendrías que definirte necesariamente como hombre o como mujer, sino que incluso en el caso de una, tal vez la más destacada de este semestre, su definición en la propia pantalla aparece con su nombre, con una diagonal y con nombre de varón, ¿no? Y sí demostrando que ha leído, sí demostrando que ha puesto atención a lo que se le ha enseñado, no en mi caso, de lo que le enseñaron desde chiquita, y que le preocupa y que tiene una gran capacidad de análisis crítico, como para reconocer, por ejemplo, en la construcción del discurso feminista, que hay cosas que sí son bien importantes de construir, de defender, de manejar con uñas y dientes, pero también reconociendo que algunas de las líderes del movimiento también están jalando agua para su propio molino, ¿no? Y que de repente se toman posturas demasiado radicales que se llevan entre las patas hasta las propias feministas, ¿no? Y sobre todo los chavos y chavas de las nuevas generaciones que dicen, ok, sí, coincido que tenemos que pelear por lo nuestro, coincido que hay que defender a la gente que no puede defenderse por cuestiones de género, nada más que tampoco en esta visión tan ultra radicalizada, en donde es a la manera de los líderes o no es. Y si no, te empiezan a atacar sistemáticamente, te empiezan a destruir sistemáticamente y inclusive te descalifican con que lo tuyo no es feminismo, ¿no? Entonces esta serie de detalles sumados a los comentarios, a las preguntas, que a veces también van permeados por un poco de exceso de ganas propio de la edad. Esto, pues todos pasamos por ello, algunos de una manera más directa, otros de una manera más indirecta, pero sí en este punto en el que los ánimos, las ganas de aprender, las ganas de decir lo que uno siente y decir lo que uno piensa, a veces se desbordan un poquito por la naturaleza propia de que están aprendiendo a socializar de manera ya continua. Esto yo lo entendí y lo aprendí en los cursos de capacitación del asesore que recibí en el TEC de Monterrey, y por eso yo al TEC siempre le voy a guardar muchísimo respeto y le voy a manifestar toda mi admiración, porque con estos cursos que son obligatorios, y ojalá que los mantengan obligatorios a todos los profesores, y especialmente a los profesores que se incorporan por primera vez al sistema que todavía no conocíamos, el modelo TEC, a través de estos cursos nos permiten entender que la labor del profesor va más allá que el llegar, pararse enfrente del salón y vomitar información, como es el caso de muchos de nuestros compañeros que se consideran muy buenos maestros porque saben mucho, y con esta experiencia pues los chavos van a aprender mucho, ¿no? Sin darse cuenta que no es nada más cuestión de soltar la información. Si fuera por eso, pues entonces déjalos que revisen la información directamente en el internet, que va a tener mucha más información y conocimiento que el que tú tienes. Y no, el saberlo transmitir, saberlo dosificar, saberlo individualizar y también saberlo socializar, tanto en grupos pequeños como en equipo mayor, ¿no? Saberlo administrar a través de los distintos grupos con los que nos va a tocar trabajar a lo largo del periodo, y que te termina siendo un verdadero profesional de la comunicación, ¿no? Entonces en ese plano sí sería bien importante que acabáramos de entender que hay ciertas cosas y ciertos requisitos que los profesores tienen que acreditar, pero no solo acreditarlos cuando te dieron ya tu diplomita o cuando te dieron un papelito que dice ya cumpliste con las 20 horas o ya cumpliste con las 40 horas de tal o cual seminario, ¿no? Sino que se tiene que estar dando un seguimiento continuo para que además los resultados se vean reflejados en el desempeño en el aula, a sabiendas de que no siempre vas a tener buenos resultados, que a veces no te van a tocar grupos fáciles, que a veces se atraviesan situaciones como estas, justamente se atraviesan situaciones como estas en las que todavía tengo compañeros que siguen insistiendo que ya lo que esperan es que esto se acabe y que de manera
natural ya se regrese a como era el sistema anterior, y no acaban de entender que va a ser realmente complicado que volvamos al sistema anterior, el presencial, el de siempre, sino que además el sistema anterior también se va a ver fuertemente modificado para la buena, esperemos, con lo que estamos aprendiendo trabajando ya en línea. Y es en ese sentido que nosotros debemos de tratar de adecuar todo el material que tenemos, de saber que sí, hay cosas que van a ser muy padres. Yo lo que he captado es la labor, el trabajo cotidiano en el salón, cuando uno llega a impartirles, pues nada como poder verles las caritas, ¿no? Y checar cuando te están poniendo atención, cuando ya están idos, el hecho de por lo menos tenerlos metidos físicamente en el salón para asegurarte que están escuchando, que están oyendo, no necesariamente que están escuchando, pero están oyendo lo que dices. O la otra, cuando les dejas la parte que a ellos les corresponde, que es algo que ya se estaba armando desde antes de esta contingencia, el poner una serie de actividades. En el caso de mi materia, este es el tema que hay que revisar. Aquí están los apuntes, ahí están los enlaces a los videos de las películas. La actividad va a ser esta, es individual o es grupal. Tienen 5 sesiones, tienen media hora, tienen 10 sesiones. Y órale, ahí están las preguntas guía, a chambearle, ¿no? Y lo otro que implica, pues, que el chavo se ponga a leer y se ponga a escuchar directamente allí, tanto en equipo como en individual. Y ahí, cuando hay alguna duda, cuando hay algún problema, pues de inmediato, ¿no? Tú estás ahí checando. Puedes construir una línea ambiental muy padre. Me di cuenta que a estos les pegó el no tener esta circunstancia, ¿no? Porque les compartía que mientras estaban trabajando en el aula, pues ahora sí que yo me ponía en modo disc jockey a ponerles música de la época que estuviéramos escuchando, ¿no? Y ahí si de repente alguien levanta la mano y un concepto que no queda claro, o veo que son varios los que no están entendiendo lo mismo, en ese momento pedirles la atención y decir, a ver, creo que no se está entendiendo esto, y explicarlo en ese instante frente al salón, ¿no? La diferencia es que ahora esas mismas actividades, en lugar de tener que estar parado, y eso es lo que muchos de mis compañeros no entienden, en lugar de estar parado frente a la computadora las 2 horas, que tampoco es tan agradable de estarlo haciendo en el salón, pero es parte del proceso, nada más que aquí se hace más pesado, tienen que estar el 100% frente a la computadora y pedirles a los chavos que estén el 100% con la computadora abierta. O sea, no lo que yo me acostumbré ya, practicado a hacer, es dar una introducción del tema o subrayar algún punto que particularmente no quiero que se les vaya de lado, a través de presentación, de un video resumen, o también empezar ya sistemáticamente, y es lo que voy a hacer para el siguiente semestre, de dar mi explicación, pero con base en una sesión ya pregrabada, para que si llegara a haber alguna duda de, ay, prof, ¿me puedes repetir? Ahí está el video, revísalo y tú puedes volverlo a ver las veces que tú quieras, ¿no? En ese sentido, es sacar lo mejor de los dos mundos. ¿Y eso qué implica? Pues tener que utilizar la computadora prácticamente el 100% del tiempo, simple y sencillamente para la transmisión. Pero no significa que tienen que ser las 2 horas completas, que es de lo que se quejan muchos de los alumnos. De por qué tenemos que estar pegados las 2 horas con todos los maestros y tengo 6 sesiones de clase, ¿no? Porque además, esto me lo han platicado mamás, no solo alumnos. El hecho de que tienes tu clase a las 7, tienes tu clase a las 9, tienes tu clase a las 11, tienes tu clase a la 1, y resulta que el profesor del que viene quiere que estés exactamente a las 9:03, ¿no? Y ahora sí que literalmente los chavos a veces no se pueden parar ni para ir al baño, ni para comer algo, ni para reposar tantito, ¿no? Descansar de estar viendo la pantalla fija todo el tiempo. Ahorita lo noté con una de mis compañeras que tiene, compañeras profesoras, que tiene problemas de conjuntivitis, y a ella constantemente además se le está secando los ojos todo el tiempo. Entonces cuando he llegado a tener, por eso me di cuenta, he llegado a tener videollamadas con ella,
de repente cada cierto tiempo es en automático que se está poniendo sus gotas y se está poniendo sus gotas, ¿no? Yo sí llegó un momento que dije, bueno, que estás mala, estás enferma, porque pues no es así como que muy agradable que la gente se esté poniendo las gotas enfrente de ti, ¿no? Entonces me dice, no, lo que pasa es que yo tengo la bronca del ojo reseco, se operó para ya no tener que utilizar anteojos. Y el problema es que a ella constantemente le da la irritación, constantemente es la clásica de la basurita en el ojo, y pues para ella ya de manera crónica pues tiene que estarse poniendo sus gotitas para los ojos, ¿no? Esto obviamente se agrava cuando estás mucho más tiempo pegado frente a la computadora, ¿no? El hecho de tener los ojos fijos todo el tiempo, el siempre tenerlo fijo en la misma distancia, el que no estamos acostumbrados a hacer gimnasia para los ojos, el que el brillo de la computadora a la larga también te termina afectando. Por estar con los ojos fijos parpadeas menos de lo habitual y se te resecan todavía más. Entonces esto también está implicando una serie de modificaciones en los hábitos que nosotros debemos de tener en el cuidado de nuestras herramientas, cosa que aquí sí le agradezco muchísimo a nuestra queridísima maestra Michuy, María de Jesús Díaz Nava, que es nuestra maestra de paleografía, y que ella siempre nos insistió, sobre todo en el tiempo que yo estuve trabajando, haciendo mi tesis de licenciatura, que me eché casi un año de estar yendo diario a acervos históricos, entonces conviví muchísimo más tiempo con ella, y ella siempre nos insistía, cada vez que íbamos a empezar a trabajar, cada vez que terminábamos de hacerlo, que nos íbamos a salir a echarnos un cigarrito cuando todavía se podía de una manera más abierta allá en la Ibero, cuando yo fumaba de hecho, o el ir a comer, o el ya vamos a retirarnos, lávense las manos, no se pongan los lentes sobre el cabello, ya te fuiste a revisar los ojos, que dices, bueno, pues sí, ¿no? Sí, pero te vas a revisar una vez cada 3 años, cuando ya es muy evidente que algo está fallando, ¿no? Y nos decía, siempre ubiquen que tanto sus manos como sus ojos son sus herramientas de trabajo. Aquí nosotros, en nuestro caso, como historiadores, pues si eso no es nuestro instrumental de trabajo, pues tienes que cuidarlos, ¿no? No es nada más mantener limpios los lentes, ¿no? Sino también, pues, los lentes no sirven de nada si no funcionan las ventanas para que llegue la información al cerebro, ¿no? Entonces todos esos detallitos que ahora, con el hecho de estar pegados mucho más tiempo durante más materias en la computadora, eventualmente va a traer una serie de situaciones no tan agradables, las cuestiones de la salud, ¿no? El mantener la postura, el cuello, todo eso que ahorita ya experimentamos durante un proceso de no menos de 6 meses efectivos. Estoy hablando de los 4 meses que duró este periodo de otoño 2020, más estoy viéndome corto, 2 meses que duró en línea el periodo de primavera de 2020, cuando inició todo esto de la contingencia, porque no debemos de olvidar que la contingencia se declara a partir del mes de marzo. Y esto, pues, todavía para cuando llegó el verano, pues teníamos el pretexto de, pues bueno, es que nos agarró con los dedos en la puerta, es que no lo esperábamos, es que estamos en la curva de aprendizaje. Sí, nada más que ya para cuando llegue el periodo de agosto, ya no podemos alegar que nos agarró con los dedos en la puerta, o que estamos en la curva de aprendizaje. Ya para esas alturas del partido se supone que ya debiste de haberlo entendido, ya debiste de haberlo practicado, ya debiste de haber solucionado las broncas que se te llegaron a aparecer, y pues a final de cuentas darte a la idea de que, como no sabemos cuándo van a cambiar las cosas, y con la tendencia, de la gente del pueblo que no quiere entender que es una situación delicada, la gente del pueblo que no se da cuenta que el no ponerse el cubrebocas, el no limpiarse las manos constantemente, la necesidad de no hacer fiestas, ¿sí? No tener reuniones de más de 10 personas. Mucha gente no lo cree,
no cree que haya contagio, no cree que les vaya a pasar nada, no cree que sea tan grave. Nos enteramos en la semana anterior que uno de los socios de mi esposa, que es médico veterinario zootecnista, él pues consciente de todas estas situaciones, pues trata, ¿no? Estar constantemente con la limpieza, de estar en la sanitización de su empresa, etcétera. Pues resulta que a su familia le terminó cayendo, a su familia le terminó pegando la situación del COVID. Y ayer nos platicaba Mercedes que se le enfermaron sus 2 hijos y que uno de ellos sí estuvo realmente grave. Llegó a tener temperatura de 43 grados, cosa que pues, sabemos que eso es gravísimo. Si ya estar con temperatura, ya está con 38 para arriba, ya te la tienes que llevar con cuidado. Él llegó a estar en 43, o sea, estuvo al borde de la meningitis. Le decía a Mercedes, es que de lo que yo me acuerdo en situaciones así, cuando una persona ya está en esos niveles, es que la tienes que meter a una tina llena de hielo para disminuirle, porque literalmente se te va a cocer el cerebro, ¿sí? Literalmente se te pueden hervir los ojos cuando estás en una situación así, ¿no? Lograron aparentemente salvarlo, parece que está bien, afortunadamente, pero pues también le terminó dando el COVID a nuestro socio, a nuestro querido Gaspar Palacios, ¿no? Y él es de los que se cuidan, y de los que se cuidan bastante, pero mencionó una cosa muy interesante que yo no sabía que estaba ocurriendo también. Cuando lo llevó a que le atendieran, el problema fue que dijeron, está tan grave, ya una vez que le bajan la temperatura, está tan grave y es tan fuerte el problema respiratorio que trae, que pues lo vamos a tener que intubar. Y me dice Mercedes que no quiso, Gaspar no quiso que lo intubaran. Y le dije, pero pues ¿cómo que no quiso que lo intubaran, no? O sea, me imagino porque pues va a quedar literalmente en estado de coma inducido, porque va a ser doloroso. Me dice, no, es que el problema es que en varias de las instituciones de salud a los que llevan a la gente, cuando los intuban, no se ha hecho la sanitización adecuada de los propios tubos con los que te terminan metiendo el oxígeno directamente a los pulmones, y quedan residuos del virus. A este nivel de porquería y de incapacidad o de falta de atención se llega con las instrucciones giradas por estos nuevos dirigentes que tenemos aquí y ahora. Nada más para que nos demos una idea de la gravedad del asunto. Ya de por sí estás con el riesgo, ya de por sí estás mal, y resulta que si no te había penetrado bien el bicho, ahora ellos mismos se van a encargar de metértelo hasta tus pulmones por si algo faltara. Entonces, ahora sí que, como decía Carlos Monsiváis, ¿no?, para tener más elementos para continuar documentando nuestro optimismo. Y a esto súmale la situación económica nada promisoria en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Es lo que mencionaba, que no acaba de pagar el gobierno, incumpliendo inclusive en ese caso una serie de contratos firmados ya con anticipación. Se supone que ellos ya deberían de haber pagado el 50% correspondiente al trabajo, cuando de hecho ya se hizo el 80% del mismo. Ayer me decía Mercedes, es que no llevamos ya el 80%, ya llevamos el 90% y no han pagado ni siquiera el anticipo. Y obviamente pues nadie puede operar funcionando de esa manera. Uno de mis amigos que tiene sus empresas, él nos platicó que le tocó la circunstancia de que si de por sí la situación estaba complicada, todavía resulta que les hackearon su página y les hackearon sus datos, y el resultado terminó siendo que literalmente les secuestraron la información, y para devolverles el acceso los estaban chantajeando con que se entregara una cantidad determinada en bitcoins, porque si no, entonces no pueden entrar a su propia nómina, no pueden entrar a sus propios datos, etc. Eso está pasando, y eso nunca lo dice ni el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ellos viven en otro mundo, el mundo que a ellos les conviene, como muchos gobernantes antes también lo han hecho. Pero la situación en la que se está viviendo ahora
es todavía más grave y no se están tomando las medidas ni están asumiendo la responsabilidad que a ellos les corresponde. Eso es lo realmente grave de la situación que se está viviendo ahora. La otra disyuntiva, se necesita activar la economía, sí, todos estamos de acuerdo, todos lo estamos sufriendo. Mi mamá ya tuvo que cerrar su negocio, había logrado con trabajos medio volverlo a empujar hacia adelante, dado que también la naturaleza del negocio que nosotros teníamos, en el caso de una fotografía, un estudio fotográfico, pues con las nuevas tecnologías, con el uso de las cámaras portátiles, con todo lo que tenemos de la digitalización, la fotografía tradicional de épocas anteriores cada vez se la ha ido viendo más difícil, y pues el negocio había bajado muchísimo en comparación con años anteriores. Con todo y eso se logró más o menos salir adelante. El espacio donde tradicionalmente se había rentado el lugar, súbitamente siempre se recibió la ayuda del dueño, el conocido que nos rentaba durante muchísimos años, pero pues él falleció producto de la edad y ya los nietos lo ven de una manera distinta, no existe la conexión y toman la decisión de que pues esto es un negocio y yo no voy a dar facilidades, y a nosotros se nos paga la renta, que además se triplica. Se tuvo que dejar ese espacio. Mi mamá siempre ha sido muy previsora y ella había pues habilitado un espacio en la parte de abajo de su casa para, ella decía, en el futuro, cuando ya esté más grande y ya no me quiere estar trasladando físicamente, pues me traigo el negocio aquí y atiendo ya directamente desde la casa. Se logró habilitar y viene lo de la contingencia. Ok, se suspende. Más o menos se da la autorización para que se vuelva a iniciar. Abre nuevamente el negocio para continuar con el trabajo. Pero si de por sí la situación ya era complicada, si de por sí la situación ya era difícil, pues ahora resulta que las ganancias son peor que mínimas y literalmente con trabajos sacaba para pagarle a la persona que habitualmente le ayudaba. Y pues como la situación ya se hace intolerable, no vas a trabajar solo para pagarle al empleado, con toda la confianza y con todo el dolor que representa también decirle a tu empleado, ¿sabes qué? Ya no puedo seguirte pagando, ya no puedo seguir con el negocio abierto, y tomar la decisión de liquidar a la empleada y cerrar el negocio. Y ante la situación, pues ahora sí que a ver cómo le hacemos para aguantar estos meses, ¿no? En donde de por sí la carga de trabajo disminuía. Yo digo el ejemplo que a mí me toca ver y conocer de manera más directa por la circunstancia familiar. Pero imagínense cuántas personas más están en una situación equivalente, no igual, pero sí equivalente. Y también es muy comprensible que se insista en la necesidad de que no se debe de cerrar los negocios, y que se debe de abrir, que se debe de dar luz verde para que nuevamente se abren las condiciones habituales. Pero la inconsciencia de la misma gente es la que está provocando que nominalmente hayamos entrado a la siguiente etapa, nominalmente, sin darnos cuenta que en realidad no estamos en una segunda oleada, sino que definitivamente nunca hemos salido de la primera, y que esta primera no solo no logró nulificarse, sino que está repuntando de una manera cada vez más evidente. Incluso la nota de hace una semana era justamente que los representantes de la Organización Mundial de la Salud emitieron una recomendación al gobierno de México para solicitarle que, literal, pónganse las pilas, porque por lo que nosotros observamos, con las medidas, con los índices que están aumentando, el gobierno no está haciendo lo suficiente, ¿sí? No se están tomando en serio lo de la pandemia, y además se ofendieron, se molestaron. ¿Cómo es posible que se avienten a decir ese tipo de cosas? Y nunca colapsó el sistema. No ha colapsado el sistema porque no todo el mundo sabe, uno, que está enfermo, dos, que se tienen las condiciones, tres, que no en todos lados los aceptan. Una querida alumna me comentaba el ejemplo de una persona
que incluso, aunque tuviera la autorización por la Secretaría de Salud, inclusive teniendo la tarjeta de crédito, porque ya sabes, en los hospitales privados, si no dejas una tarjeta con el crédito abierto, no te aceptan, ni así lo estaban aceptando, y ya confirmado que tiene el COVID, ¿no? Personas que se guardaron desde el principio, que siguieron las normas, que respetaron las reglas, nunca salieron, se mantuvieron encerradas, y con todo y eso, se enfermaron, no por ellos, sino por la señora de la limpieza, ¿no? Señoras de la limpieza que evidentemente tienen que salir a trabajar, evidentemente tienen que salir a chambear, ¿no? En nuestro caso, se presentó la situación con la señora que trabaja actualmente con nosotros, que ella se enfermó muy al principio de la contingencia, y nosotros ni siquiera sabíamos de qué se había enfermado, simple y sencillamente dejó de venir y no contestaban las llamadas, o decían que después nos contestaban sus hijas, y pues nunca aparecía, y al final de cuentas terminó apareciendo, y afortunadamente lo que ella tuvo fue un caso de neumonía. Imagínate cuando tienes que decir que afortunadamente nada más fue neumonía, que la tuvo literalmente fuera de combate 2 meses. Y que, pues obvio, en todo este proceso de la neumonía, nosotros ya tuvimos el caso hace un par de años de mi suegra, que se nos puso malita en una visita que estaba haciendo así aquí con nosotros, y habiendo tenido la oportunidad de platicar con el médico, ¿no? La neumonía no nada más da porque haya hecho mucho frío o te hayas mal cuidado una gripa, también se puede dar por la circunstancia de que tú ya tuviste alguna situación respiratoria previa, y pues ya los pulmones quedan resentidos. Ahora sí que los pulmones tienen memoria, ¿no? Y a mí se me quedó muy pegado el hecho de que le preguntan a mi suegra si ella fuma. No, pues ya no fumo, pero hace mucho que dejé de fumar. Ya llevo más de ¿qué? En su caso me parece que son 30 años que dejó de fumar. Dice el doctor, ok, ¿y cuando fumaba, durante cuánto tiempo lo hizo? No, pues sí fumé como unos 20 años. ¿Y cuánto fumaba? Entonces cuando le preguntan, pues bueno, pues sí llegué a fumar bastantito, ¿no? Ella se fumaba 2 cajetillas diarias, ¿sí? Y eso durante 20 años. Incluso ella dejaba de fumar cuando se embarazaba. Pero una vez que ya se había repuesto de haber dado a luz, ya cuando pasó lo del embarazo, otra vez volvía a fumar, ¿no? Y aquí lo que decía el doctor, decía, pero eso fue hace más de 30 años, y pues ahora sí que nada más fumé 20 años, ¿no? Le dice, a ver, ya cuando el pulmón está siendo afectado, ¿verdad? ¿Cuántas cajetillas me dijo que se fuma? No, pues 2. ¿Durante cuántos años? No, pues 20. Pues es que en este caso, la situación en la que usted se encuentra es como si hubiera fumado una cajetilla diaria, 20 cigarros diarios, no durante 20, sino durante 40 años. Entonces, como que de repente nosotros no tomamos en consideración esto, no nos damos cuenta. Es que nada más fueron 2 cajetillas, sí, pero por 20 años. Y esos procesos de la fumada, para los que hemos fumado, entendemos lo que es el proceso. Si de repente yo me daba cuenta de, ay, en la torre ya llevo 10 cigarros, ahora sí ya fumé mucho a lo largo del día, porque además se siente, ¿sí? Te da la cruda del cigarro dichoso. Y yo con 10 ya, así en situaciones de mucho trabajo, de mucho estrés, sí llegar a fumar 15 cigarrillos, ¿no? Tal vez una vez en la vida me haya llegado a fumar una cajetilla entera, y las consecuencias las pagaba al día siguiente, ¿no? Y reitero, lo de la dichosa cruda del cigarro. Fumarse la cajetilla entera, yo lo hice más o menos una vez en mi vida. Mi suegra lo hizo con 2 cajetillas, y lo hizo durante 20 años, y por eso el doctor decía es que es el equivalente a que se hubiera fumado una cajetilla diaria durante 40 años, ¿sí? Y esto evidentemente deja muy resentidos los pulmones. Si las personas que ya llegamos, me incluyo, con los pulmones afectados, nos hacemos más susceptibles a que vengan enfermedades como estas, pues ahora imagínense los que ya pasaron además por la situación de una neumonía, como el caso de mi suegra. Y a esto súmale
que el bicho sigue flotando. Que te haya dado una vez no significa que ya no te vaya a volver a dar. Eso es lo que no acabamos de entender. Y nuestro pueblo mexicano, que también tenemos sumamente idealizado, que es un pueblo noble, que es un pueblo bueno. Yo no digo que no haya gente que no lo sea, pero también hay mucha gente que es incapaz. Hay gente que es inconsciente. Hay gente que es prepotente. Y por esas personas estamos pagando todos los demás. En este caso a mí me duele por el hecho de que falleció el papá de uno de mis mejores amigos, por la circunstancia, obviamente no buscada, no pretendida, de la señora del aseo, que pues tenía que trabajar y tenía que llevar el alimento a sus hijos, y que ella, de tanto roce y de tanto contacto con el transporte público, pues terminó contagiando a los dos abuelitos. La señora logró salir adelante, pero el señor falleció. Mi amigo también se enfermó, su hijo afortunadamente salió negativo, pero sus hermanas y los hijos de sus hermanas también resultaron afectados, ¿no? En el caso de mi gente de la Anáhuac, un caso muy cercano, una alumna adoradísima, queridísima, donde a todos les dio, pero al que le dio más grave fue al marido, al sostén de la casa, y que a él sí lo tuvieron que intubar, y él terminó siendo dado de alta, pero 22 días después, literalmente con 22 kilos menos de peso, ¿no? Además, con la circunstancia que, quedando resentido de los pulmones, le cuesta muchísimo más trabajo respirar de lo normal, y viven en la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que entenderán que la recuperación también en ese sentido se hace complicada. El caso de una querida exalumna, que su hermana falleció también por la misma circunstancia, y que les tocó padecer, que no la dejaran verla, que no pudiera tener contacto, no poderse despedir físicamente de ella, que no pueda ni siquiera reconocer el cuerpo ante la altísima probabilidad del contagio. Entonces, literalmente, si se fijan, estoy haciendo una descripción que parecería como si el apocalipsis literalmente nos hubiera caído. Imagínense, si a nosotros nos dicen, hace 30 años, dentro de 30 años, y en mi caso bien concreto, cuando vayas a cumplir 30 años de continuar en tu labor, de dar clase, cuando cumplas esos 30 años, este va a ser el escenario. Este escenario pues apocalíptico, que dirías, no es cierto, no manches, eso no va a pasar. Y lo de escenario ya así muy grave, no estoy exagerando. Son palabras del propio subsecretario de Salubridad, Hugo López-Gatell, que literalmente en una situación de ponerse de alfombra a lo que dice el presidente de la República, tratando de negar la gravedad de la situación que se está viviendo actualmente. Él llegó a decir al inicio de la pandemia que si se hacen los cálculos, en esos cálculos, pues ya a lo mejor cuando se llegue al 500,000 de contagios, no, pero eso ya es un escenario muy grave, ¿no? Eso ya sería un escenario así realmente catastrófico, ¿no? Que se llegara a los 50,000 muertos. No, pero eso no va a pasar. Ahorita estamos ya muchísimo más en la línea de pasando los 100,000 y pasando del 1,000,000 de contagios, y el número se está acelerando. Lo que decía, no solo no se aplanó la curva, que ellos siempre han dicho que la curva ya se había aplanado, sino que se está haciendo más grave. Pero ahora, sumado a la situación de la grave crisis económica que se está viviendo en estos momentos, y en donde están en el pleito, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ella misma se ha dado cuenta que pues, la situación no se puede seguir sosteniendo, y que necesita reactivarse la economía, pero también se da cuenta de cómo la gente no obedece, la gente no pela, la gente no hace caso, la gente no escucha, la gente no se cuida. Y el abrir nuevamente la ciudad, volverla a poner en el semáforo verde, sería un gravísimo acto de inconsciencia, ¿no? Chocando con las declaraciones que hace el doctor López-Gatell. Y esto pues obviamente nos llega a un punto de pleito de autoridades, y también de conflicto de egos, porque ya se nos olvidó que el señor ya había estado en una situación de gobierno y de pandemia cuando empezó todo el problema en aquel momento, 2010 más o menos, lo de la influenza. Entonces no es la primera vez que este señor actúa
como representante de gobierno, y habría que recordar que en aquella época él fue destituido por el mal manejo y el mal flujo de esa información. Esos son nuestros gobernantes. Y ayer tuvimos la oportunidad de platicar con un diputado, es el segundo con el que podemos entrevistarnos por la situación del diplomado de marketing político que estamos impartiendo Mercedes y yo. Y las preguntas que se le hicieron respecto al manejo de la pandemia, le sacó la vuelta. Con respecto a sus propios orígenes históricos, él se dijo muy orgulloso de que entró a la política, que a los 10 años él ya tenía claramente marcado el gusto, que él no jugaba con juguetitos, ni muñequitos, ni nada de esto, que a él la política siempre le interesó. Y lo más importante que a él le marcó en el camino de su existencia, según sus propias palabras, fue el nombramiento de Colosio. Fue el nombramiento de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia, que pidió que le llevaran al mitin del nombramiento, según sus propias palabras. Y cuando se le preguntó específicamente si es tan admirado, si es tan querido, si es tan respetado, ¿por qué no entró a trabajar en ese proyecto maravilloso que planteaba el PRI? Y si perteneció en algún momento al PRI, y cuando decidió ya no seguir perteneciendo al mismo, no contestó. Le fue dando de vueltas y constantemente insistía en la necesidad de la participación, y que ellos, se le hizo la pregunta de si en su partido iban a por los 3 dígitos, ¿no?, para mantener el registro. Y con toda la calma del mundo dice: nosotros no somos de 3 dígitos, nosotros somos de 2, porque vamos por los 2 dígitos, ¿no? Según él, no van a obtener menos de 10 puntos, que muestra, cuando conoces un poquito del funcionamiento de esto con los nuevos partidos, que si consigues el registro, si consigues sobrevivir, es un gran logro. Y según él, ya todo el mundo se ha dado cuenta de la necesidad de que México despierte, y que pues hay que trabajar para sacarlo adelante, y por eso es la propuesta de su partido. Pero sí era muy evidente la abyección al presidente de la República. Entonces, igual alguien le preguntó por ahí si no se podía considerar a su partido un partido satélite, y no, de ninguna manera, nosotros, pero cuando escuchabas lo demás que se mencionaba, se decía, reitero, se está volviendo un mantra también: esos son nuestros gobernantes, y con ellos y contra ellos a veces nosotros tenemos que trabajar. Imagínense cuando a esos líderes, entre comillas, les toca tomar las decisiones junto con gente como el impresentable de Fernández Noroña, el lugar en el que se presenta sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, y además alegando que él tiene derecho a no usarlo, que el cubrebocas no sirve, y que él tiene derecho a enfermarse de COVID, y quiere que le respeten su derecho a enfermarse de COVID. Ese tipo de gente inconsciente es a la que nos toca enfrentar ahora. Más la situación económica. Imagínense si a mí me hubieran dicho por ahí de diciembre del año 1990, ese va a ser el escenario en el que tú vas a estar dentro de 30 años. Yo diría, no es posible, eso no va a pasar, eso es imposible que pase aquí en México. Pues efectivamente, estoy terminando, el lunes termino oficialmente con los 2 grupos que me faltan, y habré cubierto ya el ciclo completito de los 30 años dando clases a nivel académico, particularmente en la Universidad Iberoamericana. Y ya nada más, ahora sí, de dejar que pase el tiempo para que oficialmente el día 14 de enero del año 2021, oficialmente ese día, cumplo efectivamente los 30 años de actividad docente, si Dios nos lo permite, si Dios nos presta vida. Pero nunca jamás me hubiera imaginado, ni hubiéramos pensado, no solo yo, que sería en este tipo de escenario. Y que si pensamos que debemos de comprometernos en la labor y el trabajo, haciendo mucho sacrificio, trabajando con nuevas generaciones que cuestionan
prácticamente todo lo que haces, y con representantes de gobierno que se la pasan manteniendo más la división y echándole más alcohol al fuego para que esta división sea más grave, pues evidentemente el escenario no tiene nada de bonito, el escenario no tiene nada de halagüeño. Pero pues ahora sí que felices 30, en mi caso. Este es el escenario en el que nos toca vivir, es el escenario en el que nos toca trabajar. Y cierro con lo que mencionaba, la despedida que me dieron mis alumnos del grupo de problemas contemporáneos del mundo, la versión 47, es la 47ª con ellos, la 47ª vez que doy esta materia. Por cuestiones de los tiempos de cierre, voy a cerrar un poquito más tarde con el grupo 45 y con el grupo 46, pero el lunes ya se terminó por completo. Y ahora sí, listos para iniciar los siguientes 30 años. Y si nos ponemos a pensar cómo estábamos hace 30 años y cómo estamos ahora, y nunca nos lo hubiéramos imaginado, todavía es más difícil, como retrolector que soy, imaginarme cómo va a ser el escenario dentro de 30 años.